La gasolina nos la prometieron hace 5 años a 10 pesos litro y está a 21 pesos litro la más barata, la más cara en 24, 25 pesos en Aguascalientes. Alfredo Pérez Moreno, el dólar está bien barato, casi a 17 pesos. ¿Cómo puede ser posible que si la importamos y la pagamos en dólares y el dólar está barato, no nos la ponga el gobierno y Pemex más barata? Bienvenido. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenos días a ti y a todo tu amable auditorio. Efectivamente, declaraciones demagógicas en un entorno político ofrecen cosas que son incumplibles. Ese es el origen de esa declaración de los 10 pesos. No tiene ningún sentido económico, no tiene ningún sentido del mundo real de los precios de los combustibles. ¿Qué está pasando? El precio de la gasolina tiene 6 elementos clave, 6 elementos básicos para saber cómo se determina el precio de la gasolina. Uno de estos elementos es el precio de referencia en los mercados internacionales. Para la gasolina en México está establecido que sea el valor puesto en una refinería en Houston, Texas. Ese es el valor de referencia en el mercado de mayoreo de gasolina puesto en Houston, Texas, cotizado en dólares. Y efectivamente, entonces, lo que acabas de comentar, como que no hace sentido. Y si la gasolina está referenciada al precio internacional puesto en Houston y el dólar ya no está a 19, 20 o 21 pesos que llegó a estar y hoy está a 17.07 hoy en la mañana, no tiene sentido que la gasolina siga subiendo. Bueno, en México, otro de los elementos que integran el factor del precio son los impuestos. En México pagamos 4 impuestos a la gasolina. Exacto. Son el IEPS federal, el IEPS estatal, otro impuesto por emisiones de CO2, es decir, que está relacionado con un factor para que la gente consuma menos gasolina por el efecto de contaminación y todo lo que conlleva para el incremento de la temperatura en el planeta. Hay otro elemento que son los costos logísticos, es decir, el precio de la gasolina se hace referencia a Houston, Texas, pero cuánto cuesta traerlo a cada una de las ciudades, a los centros de distribución. Luego, la ganancia de las gasolineras, porque las gasolineras son negocios particulares, son negocios privados, y entonces cada compañía pone el margen que decide establecer para el precio de la gasolina. No es un precio regulado, como recordemos que fue hace muchos años cuando era un monopolio de Pemex. Y por último está el IVA. Entonces tenemos 3 impuestos ligados al IEPS más el IVA. Esto representa aproximadamente más del 42-44% del valor de la gasolina. ¿Qué sucedió el año pasado? Bueno, el año pasado el gobierno federal decidió subsidiar la gasolina y este subsidio fue del orden de 400,000 millones de pesos que no recibió la Secretaría de Hacienda por ese apoyo para los consumidores de gasolina, y ese dinero dejó de entrar a las arcas federales. ¿Qué pasó en ese entonces? Bueno, en ese entonces el precio del dólar estaba en más de 115, 120 pesos y el racional que hubo del gobierno fue, bueno, si vamos a recibir más dinero por la venta de petróleo, ese beneficio lo trasladamos a los consumidores de gasolina para no subir el precio como está en los mercados internacionales. Y entonces el precio de la gasolina estaba más barato en México que en Estados Unidos el año pasado. Hoy es al revés. Hoy la gasolina cuesta 25% menos en Estados Unidos que en México. ¿Por qué? Porque se ha quitado el subsidio al IEPS. Fíjate nomás. El subsidio, el famoso estímulo fiscal que cada semana se... Y ahorita, fíjate qué chistoso, está barato el dólar y el estímulo fiscal se quitó a las gasolinas. Es correcto. A la premium y al diésel. Al diésel. Sí. Entonces dices, ¿cómo está esto? O sea, dólar el barato, quitas el estímulo. Dólar caro, pones el estímulo. Pues mejor regula el estímulo siempre, permanentemente, para que trabajas para una nación que se mueve con gasolina. Sí, ahora,
Ahora, hay otro factor muy, muy importante. Si el gobierno, no importa del color que sea quien esté en la administración en ese momento, no tiene recursos suficientes para hacer inversiones en infraestructura y no recibe los recursos suficientes, pues seguimos teniendo carencias. Y hoy lo vemos también en otro tema, que es el tema eléctrico. Apagones. ¿Cuántos años hace que no teníamos apagones? Y hoy en muchas ciudades se está empezando a generar ese fenómeno. ¿Por qué? Porque se han dejado de hacer las inversiones, se han dejado de autorizar instalaciones que ya están listas y que tienen 5 años congeladas en el SENACE. Así es. Todo por el orgullo nacionalista malentendido y con el problema encima de la oferta-demanda de energía eléctrica. Por un lado, quiere ser el dueño de la energía eléctrica de la nación, quiere ser soberano, pero por otro lado, pues no tienes capacidad para resolverlo y tienes un estrés eléctrico de la red que obliga en muchos casos a provocar apagones y en otros, por el mismo estrés eléctrico, pues se calientan, se sobrecalientan los aparatos y estos se colapsan. Sí, y hay otro fenómeno también que ahora que estás tocando el tema de la capacidad de generación eléctrica y distribución en México, estamos dejando de aprovechar las oportunidades del nearshoring por las compañías que están deslocalizando de Asia, se están yendo a Tennessee porque no hay garantía de abasto suficiente de energía en México. Entonces estamos perdiendo grandes oportunidades por temas dogmáticos, por temas de definiciones que nada tienen que ver con la razón, sino con creencias distorsionantes, con creencias políticas, como diría alguien, politiquería. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una pena que varias empresas que se han querido establecer en el Bajío, se les ha negado, o ellos mismos al hacer sus estudios de infraestructura eléctrica, necesitamos tanto abasto de gas natural, tanto de energía eléctrica, y CFE les dice, no te puedo dotar, no hay capacidad para lo que me estás demandando. Bueno, me voy a Tennessee, sí, Estados Unidos. Increíble. Es increíble que hoy esta oportunidad la estemos dejando pasar por necedades. Exacto, porque existen empresas canadienses, españolas o mexicanas que tienen sus plantas eólicas o fotovoltaicas listas para entrar y el SENACE les dice no, porque deben ser de la nación soberana mexicana. Carajo, estamos entre la espada y la pared. Sí. Tienen la solución en la puerta, la cierran y tienen la gran oportunidad de generar empleos a través del nearshoring y lo estamos perdiendo por este tipo de dogmatismos bien señalas. Alfredo, bienvenido. Muy amable, Beto. Muchísimas gracias. Alfredo Pérez Moreno.